Leeré las primeras páginas de El ingenio maligno, gracias a su escucha. Aldebarán tomó la pluma y se puso a escribir. Contarse historias a su antojo fue el mejor remedio contra la soledad. Desde los días remotos en que aún no existía el arte de contar, las comarcas de la ficción lo conocieron como el genio maligno, y no porque vivía encerrado en una botella y maldecía, sino por lo descabellado de sus historias. Aprendió a disfrutar las desdichas ajenas, aunque fueran imaginarias, para no sufrir las propias. Aquel encierro sin remedio le había prohibido el acceso al mundo, que por eso mismo no existía. Las ficciones fueron una forma de inventarlo. Con ellas se distraía y atenuaba los dolores que le producía el castigo. Tal vez una mañana feliz, cierto personaje de su invención le ayudaría a extraer el corcho. El mundo solo podía ser el que naciera de aquellos relatos y el liberador formaría parte de él. Si no lograba escapar, al menos se habría enriquecido con sus fábulas. Aquella tarde de invención se forjó el primer relato, pero no escribió nada, ni pudo referirlo en voz alta, ni siquiera dibujó una letra. Dándose golpecitos con los dedos en la sien, pasó la hoja y cerró el tintero. La página que había de introducir el cuaderno de las ficciones quedó en blanco. Cuando empuñó la pluma una vez más, al despuntar el alba, comprendió el origen de sus dudas. La causa fue muy sencilla. Antes de empezar a contarse historias, tenía que crear un personaje, el primero de aquel mundo desolado, que lo escuchara. El invento más importante de mis historias, se dijo, prestará oídos a las fábulas e incluso llegará al atrevimiento de contarlas a su manera. Gracias a su escucha, seré feliz. Esa mañana digna de recordarse en las crónicas del mundo, la invención de Diógenes, el perro que escucha, quedó escrita en la segunda página del gran libro. Diógenes abrió los ojos y dijo, sacudiéndose y levantando las orejas: «Cuéntame una historia». Aldebarán respondió sin sorprenderse: «Te contaré el primer relato». Al principio no había relatos. Un hombre sentado junto al río miraba pasar la corriente. El genio calló. Diógenes estaba impaciente, se levantaba, giraba sobre sí mismo, se rascaba, iba y volvía, hasta que decidió hablar, cortando el silencio. «Lo que has dicho no es cuento, genio, porque no ocurre nada y nada cambia. Si no hay historia por ninguna parte, el tedio nos mata. Empieza a contar otra vez, apresúrate, habla, mueve la lengua, inventa, di, finge lo que va ocurriendo y haz que ocurra algo». Aldebarán lo miró con los ojos muy abiertos, meditando, el ceño fruncido, y luego, tras un austero silencio de esfinge, instituyó una regla: si no sucede algo, no hay relato. Aplicando lo dicho por primera vez y con un aire despiadado, volvió a comenzar y habló de esta manera. Tal vez un día de júbilo pensó en la muerte. Un hombre sentado junto al río observaba y contaba los años. Tenía paciencia. Su paciencia era tanta como la corriente que fluía sin descanso. Esperaba. Tal vez un día de júbilo vería flotar el cadáver de su enemigo sobre las aguas. El azar de encontrarse con aquel cuerpo sin vida frente a sus ojos ávidos le animó la espera. La corriente fluía. «No te detengas, Aldebarán». «¿Por qué habría de detenerme? Solo hago una pausa para inventar el resto de la historia y tú me interrumpes, insensato. Sigue, no quiero arruinar tu obra». Sucedió, pues, que mientras contaba los años, el hombre pensó en la muerte. Si sus pensamientos causaron los hechos posteriores, no lo sé. En cambio, sí puedo afirmar que la palabra muerte siguió la presencia de la muerte. Si no hubiera sido así, ¿cómo explicar ante sus ojos el cadáver arrastrado por el río? El hombre sonrió al verlo precipitarse contra las rocas y reventar. Desde entonces, aquella sonrisa se llamaría malevolencia. No había esperado en vano. Valió la pena el esfuerzo de quedarse tantos años junto al cauce. Se deleitaba, su alegría era implacable. Antes de contarse historias, la muerte no existía.
Tal vez el hombre pensó en ella cuando vio las pequeñas olas del río precipitarse contra la arena y desaparecer a sus pies. Desde el primer relato, la muerte debía arrojarse sobre la vida con su vasto soplo de desdicha. Su propia muerte le resultaba escandalosa, la del enemigo no. La del enemigo le aliviaba el ánimo. ¿Por qué enemigo?, se atrevió a interrumpir el perro, que escuchaba con las orejas tensas, sorprendido. Si el que flotaba hubiese estado en vida junto al hombre del río, le habría disputado el privilegio de mirar las aguas y esperar a que algo ocurriera. No lo creo así, dijo el perro. ¿No te parece motivo suficiente? Es un motivo trivial, exageras. Te equivocas, dijo el genio con sonrisa malvada. La muerte no necesita grandes motivos. Te contaré la historia. Escucha.